Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten atorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre bendito, por darnos instrucción y por hablarnos. Queremos estar atentos a Bakadosh, a tu voz. Todá Rabá Leja. Amén y amén. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10. Versículo 36, cuando usted lo tenga me dice amén. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, obtengáis la promesa. Palabra del Eterno. Puede tomar su asiento. El tema del día de hoy es la paciencia y seguimos en nuestra serie de estudios de los frutos del Ruach HaKodesh. La necesidad de la paciencia. Completamos un punto más del capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, allí donde iniciamos nuestra serie de estudios de los frutos del Ruach HaKodesh. El tema del día de hoy es paciencia. En hebreo se dice sablanut. ¿Cómo se dice? Sablanut, con BL, sablanut. Vamos a explicar desde el punto de vista bíblico, ¿por qué la necesidad de la paciencia? ¿Y qué es realmente la paciencia? Quise iniciar el estudio de hoy con Hebreos 10:36, porque dice que es necesario este fruto del Ruach HaKodesh. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario tener paciencia. ¿Por qué? Porque cuando se haya hecho la voluntad de Elohim, se va a obtener la promesa. En pocas palabras, dice la Escritura que cuando hagamos algo, lo hagamos completo, no a la mitad. Eso quiere decir. ¿Cómo obtener la recompensa? ¿Cómo obtener el resultado de la promesa si no hay paciencia? Y paciencia, podríamos decir, que tiene que ver con la perseverancia. Tiene que ver con soportar. El significado de paciencia, otro fruto del Ruach, como dijimos, se traduce como resistencia, constancia, por eso le dije la perseverancia, entereza también. O sea, tiene diferentes sinónimos que nos dan una mejor idea de lo que es el sablanut. ¿Por qué la necesidad como fruto del Ruach HaKodesh? ¿Qué es ser paciente? Una persona paciente es apacible, es amable, pero sobre todo es constante en toda circunstancia. O sea que las circunstancias no lo cambian, no la cambian. La verdadera prueba de la paciencia no está en la espera, sino en cómo se conduce uno mientras está esperando. Repito, la verdadera prueba del sablanut, de lo que es la paciencia, no está en la espera, en el hecho de esperar, sino en el acto de cómo se conduce la persona mientras espera. Por eso dice Jacob 1:4, Santiago 1:4, dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, dice Santiago 1:4. Tenga la paciencia su obra completa, ¿se dan cuenta? Por eso vemos un significado aquí más amplio de por qué la necesidad
de tener este fruto del Ruach HaKodesh. Por el contrario, todo lo opuesto es el impaciente. ¿Qué significa el impaciente? Un impaciente significa que se frustra fácilmente. La persona impaciente se frustra fácilmente. ¿Sí? Rápidamente. Cualquier situación se frustra. Por lo general significa mantenerse, ¿sí?, en el punto de vista del Sablanut, mantenerse sin ser descarrilado por la adversidad. Miren qué importante. Mantenerse firme sin ser descarrilado por la adversidad. Se aplica a tener paciencia también con la gente. Porque muchas veces la gente también es obra, instrumento de adversidad para la persona que está creciendo o que está caminando. Sabemos también que es un atributo del Kadosh Baruj Hu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos decir que nuestro Elohim es paciente? Amén. Vamos a ir al Sefer Torah en Shemot 34:6, Éxodo 34:6, Shemot 34:6. Miren lo que dice el Sefer Torah. Y pasando Yahweh por delante de él, proclamó: Yahweh, Yahweh, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Se quiere decir que el Kadosh Baruj Hu es un Elohim paciente. Hay muchas historias bíblicas que ilustran la paciencia del Eterno. Y por eso es un don, es un fruto, que viene de lo alto. Es un fruto que viene del mismo Kadosh Baruj Hu. Viene del Eterno. La paciencia de Elohim se muestra en muchas historias. De hecho, estudiamos hace un tiempo cómo tuvo un trato especial con Nínive. ¿Cuántos se acuerdan? Con Nínive. El profeta Jonás, reconoció la paciencia de Elohim. Dice Jonás 4:2, capítulo 4, versículo 2. Ahora, oh Yahweh, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún en mi tierra? Estando aún en mi tierra, Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres un Elohim clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dice Jonás 4:2. Hay infinidad de historias, amados. Me gustó ponerla de Shemot 34:6, ¿no? Que no solamente se combina el Sablanut, sino con el gen. ¿Qué es el gen? El gen es un favor inmerecido. La gente lo tradujo como la gracia. Es un regalo inmerecido. Se combina la bondad, la paciencia del Todopoderoso, la misericordia, la compasión, la bondad y la verdad del Kadosh Baruj Hu protegen y sostienen aún aquellos pecadores más empedernidos. Escuchen muy bien este tema. Aún aquellos pecadores empedernidos que siguen tercos, pero el Todopoderoso aún los protege. Aún muestra su favor. ¿Con qué propósito, nos preguntamos? A fin de darles el mayor tiempo y la gran oportunidad para cambiar su vida. Por eso está escrito en la palabra que Él desea que la gente se vuelva de su mal, del arrepentimiento, de volverse, de dejar el pecado. Si el Kadosh Baruj Hu, si Yahweh Sebaot, eliminara a las personas con la misma rapidez con que los seres humanos frecuentemente lo hacemos, todos estaríamos muertos. ¿Qué dice usted? Si el Kadosh Baruj Hu actuara como actúa el ser humano, todos estaríamos muertos. Cero tolerancia. Vamos a añadir más acerca del concepto de Sablanut.
¿Qué es verdaderamente el sablanut? ¿Alguna vez escuchó usted esa palabra? ¿Por qué aparece en la carta de los Gálatas el sablanut y la necesidad de tener sablanut, como también dice Hebreos 10:36? Punto número 1, porque sablanut significa la capacidad de padecer. Por eso que es algo que viene de lo alto, no es algo que por sus propias fuerzas usted lo va a obtener o lo va a comprar en algún lado, se lo van a vender, no. Es algo que viene de lo alto, la capacidad de padecer o de soportar algo sin alterarse. Es la facultad de saber esperar cuando algo se desea muchísimo. Por eso cuando la persona se pone impaciente, ya está haciendo lo opuesto, ya no está cumpliendo el propósito. Muchas veces nosotros, los seres humanos, queremos el 1, 2, 3, queremos ya las cosas, queremos que todo ya suceda, que ya estemos. Y si estamos en un problema, ya mismo queremos salir de ese problema, de esa situación adversa. También es la lentitud para hacer algo, la capacidad para soportar las calamidades de la vida. Por eso dije que es una resistencia especial. Es un fruto especial que viene del Ruach HaKodesh. No es algo, vuelvo a decir, que está en el hombre en sí, sino que es algo espiritual. Y claro, es un fruto del Espíritu. Solamente las personas que se conectan con lo espiritual, con lo verdaderamente espiritual, pueden alcanzar este tipo de frutos. La Escritura nos dice que debemos de regocijarnos aún cuando estemos en tribulación, ¿sí o no? Vamos a ir a Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 4. Romanos 5, verso 3 al 4. Y esto es algo que la Biblia nos ordena, el Eterno nos ordena a través de su palabra. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué? Paciencia. ¿Qué produce la tribulación? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, tikvá, esperanza. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Escritura nos dice que debemos de regocijarnos aun cuando estemos en tribulación. Porque esa tribulación es lo que va a traer paciencia, es lo que nos va a formar a nosotros. Dice Santiago 1, versículo 2 al 4, Ajim, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce sablanut, paciencia. La prueba de vuestra fe, repito, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, dice el pasuk, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La palabra hebrea que aparece allí para pruebas, ¿sí? Porque aparece como pruebas, ¿verdad? Es la palabra que muchas veces se tradujo como tentaciones. Y esto es según la interpretación del traductor, ¿no? Pero la palabra hebrea que aparece es la palabra nisayom. Nisayom. ¿Sí? ¿Qué es el nisayom? Es justamente lo que nos está tratando de explicar el Eterno a través de este fruto. El nisayom tiene un significado mucho más amplio que probar o tomar un examen, si usted quiere. Eso es el nisayom. Lo pone como tentaciones, otro lo pone como pruebas. El enemigo nos prueba o nos tienta a hacer lo malo, ¿sí o no? Sí, nos tienta a hacer lo malo. O usted lo va a tentar a hacer el bien. No. Pero las pruebas o las tentaciones que Elohim permite que nos sobrevengan a nosotros tienen el propósito de desarrollar nuestro carácter. Esto es importante, amados, que lo entendamos. Las pruebas de la vida, Ajim,
son los instrumentos de Yahweh, de Elohim, del Todopoderoso, para eliminar de nuestro carácter toda impureza, toda tosquedad, toda terquedad, toda impaciencia, toda situación adversa a su presencia, ajena a su presencia. Mientras nos están labrando las pruebas y las situaciones, nos escuadran, nos cincelan, nos pulen y nos bruñen, y el proceso resulta penoso, ¿verdad? Y es duro ser oprimido contra la rueda. Pero la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el Bet Hamikdash celestial. ¿Cuántos se acuerdan de la piedrecita? Los pondré como piedras, dijo el Todopoderoso, y en las columnas del templo de Elohim, dice Apocalipsis. Pero para eso tienen que ser trabajadas, ¿sí o no? Y por eso la necesidad de los frutos de Ruach HaKodesh. El Todopoderoso no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil, sino en material útil. Únicamente sus piedras preciosas se labran a manera de las de un palacio. Sin embargo, mis amados ajín, esto no significa que toda prueba proviene del Todopoderoso. ¿Sí? Frecuentemente, ajín, nos acarreamos sufrimientos sobre nosotros mismos por la desobediencia. Nosotros mismos, a veces por la negatividad y por la desobediencia y por el pesimismo, nos acarreamos nuestros mismos males, propios males. Además, a menudo las pruebas, o lo que es el nisayón, que es mucho más allá que una prueba, los sufrimientos, son simplemente el resultado de lo que significa vivir en un mundo caído, en un mundo pecaminoso, donde tenemos un enemigo que nos odia. Mire lo que dice 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Sean sobrios y velen, porque vuestro adversario, el diablo, a Satán, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Qué dice? ¿Cuál es la mitzvah? ¿Cuál es la mitzvah del Brit Hadashah? Sean sobrios y velen. Velar. Estén despiertos, no se duerman, no se confíen. El peor enemigo que hay en el creyente es la complacencia. No obstante, amados ajín, lo que esto significa es que por medio de una entrega completa y genuina al Todopoderoso, nos aferramos a Él con un fruto y un don de lo alto que es la fe. Por eso la fe mueve montañas, ajín. Pero la fe y la obediencia. Fe sin obediencia no es fe y no es tomada en cuenta. Amén, ajín. No importa lo que atravesemos, podremos salir mejores y más refinados si permitimos que el Eterno obre en nosotros. Pero si estamos constantemente poniéndole la mano y poniendo reservas, situaciones que el mismo ser humano se levanta sus muros, entonces la obra no se va a cumplir. Y no podemos decir que la paciencia es completa, como dice Santiago. Nadie dijo que es bueno y que es divertido, ¿eh? Ciertamente es duro y es difícil, pero el reino de Elohim es para los valientes. La vida aquí a menudo no es divertida. Vivir en un mundo de adversidad no es un chiste, no es pasársela bien. Por eso el creyente que no tiene dificultad, adversidad y prueba, tenga mucho cuidado de lo que está haciendo. Si se siente muy tranquilito.
en este mundo. No vaya a ser que esté haciendo la obra del mismo adversario y por eso es que está tan tranquilito y nadie lo molesta. Tenemos promesa, amados aquí. En Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua el Mesías. Aprendamos del Kadosh Baruj Hu. Lo que Él empieza no lo deja a la mitad, no lo deja botado. Él completa el trabajo. Amén. Lo que un día empezó, lo perfeccionará el día de Yeshua HaMashiach. Quiere decir el día, Filipenses 1:6 significa el día que el Todopoderoso regrese. Un ejemplo que tenemos de un tzadik es Job. ¿Cuántos se acuerdan de Job? Job, sabemos, vamos a ir a Job 42:10. Job, sabemos que aguardó con paciencia el tiempo de la prueba. ¿Tuvo Sablanut, sí o no? Sí, tuvo Sablanut. Vamos a ir a Job 42, dijimos, versículo 10. Hasta el 17. Dice: y quitó Yahweh la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Yahweh había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Yahweh el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemimá, el de la segunda Sesiá, y el de la tercera Keren Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Miren qué hermosa historia, ¿verdad? A veces leemos esto y nos conmovemos, porque vemos el valor del Sablanut. El valor de aprender a esperar a pesar de la prueba, del tiempo de prueba. El Eterno lo recompensó abundantemente. ¿Sí o no? Vamos a ir a Job 19, 25. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Repito, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Sí? ¿Lo tienen, amados? Vaya conmigo a Job 3, versículo 15. Job 3, 15. No, ese no lo anoté. Amén, Ajim, hasta ahí. Job 42, 10 y Job 19, 25. Miren qué tremendo, ¿no? Soportarnos los unos a los otros en amor, dice la Escritura. Vamos a ir a Efesios 4, versículo 1. Y vamos a explicar realmente por qué lo pone como un fruto que muchas veces la gente lo malinterpreta y dicen que la paciencia es la tolerancia. Y son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Porque el pecado no se puede tolerar. ¿Sí o no? Pero la gente a veces peca y quieren que la tolere. Obra mal, obra injustamente y quiere que la toleren. Y le dice al Eterno, me tienes que tolerar. Miren lo que dice Efesios 4, versículo 1 y 2.
Yo pues, preso en el Adón, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que anden como es digno. Ahí está. Verso 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, fruto del Ruach HaKodesh. Ya estudiamos el amor, ¿sí? Aquí habla de la humildad, habla de la mansedumbre, pero habla también de la paciencia. Compórtense como es digno que tiene que ser. Porque si hay un comportamiento indigno, ¿por qué la gente pretende que se le tolere su actitud, sus situaciones? ¿Por qué? La Escritura es clara, ¿sí? Y tenemos que entender que la palabra no se puede manipular. Debemos de vestirnos con paciencia como escogidos de Yahweh. Pregunta, ¿es usted un escogido de Yahweh? Usted que está escuchando este audio, ¿es usted un escogido de Yahweh? Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice, vístanse pues como escogidos de Yahweh, santos y amados. ¿Qué significa santos? Apartados. ¿Qué es una persona santa? ¿Qué tiene? Pecado, tiene santidad. Por eso se le llama santo, porque tiene la santidad. En hebreo se dice Kodesh, que significa apartado para un propósito específico, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, pero también de sablanut, dice Colosenses 3:12, de paciencia. Como fruto del Ruach HaKodesh. También dice primera de Timoteo 6:11 que debemos de seguir la paciencia. Y yo explicaba en el audio anterior, ministraba lo siguiente: los frutos del Ruach HaKodesh son contagiosos. ¿Sabía usted eso? Los dones no. Los dones del Ruach HaKodesh es otro tema aparte y no se contagian, pero los frutos sí se contagian. Amén, Ajim. Por eso siempre es bueno que te apegues a los sadikim, que te apegues a la gente que enseña y que habla Torah. Apégate a ellos. No te pegues a la gente que habla maldad, que tiene odio, envidia, que no te enseña ni un pasuk. No te pegues a ellos, porque ese va a ser el fruto, la carne. Primera de Timoteo 6:11, ¿lo tienen, Ajim? 6:11. Dice, mas tú, oh hombre de Elohim, huye de todas estas cosas y sigue la tzedek, la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. O sea, lucha y busca estas cosas, dice el Eterno. O sea que hay que seguir la sablanut, ¿sí o no? Hay que seguir la paciencia. Tenemos que tener paciencia para hacer la voluntad de Elohim y obtener sus promesas. Cuando una persona va a trabajar un campo, tiene que tener un tiempo, ¿sí o no?, de paciencia. Si usted va a un campo, trabaja la tierra, ¿verdad? Saca todas las hierbas malas, levanta la tierra, le pone un poco de oxígeno para que se remueva la tierra, la riega, empieza a hacer todo el trabajo. Y todo eso lleva tiempo, ¿sí o no? Pero muchas veces la gente quiere ya tener el árbol ahí con todos los frutos cargadísimo de la noche a la mañana, y eso es imposible. Para hacer ese trabajo se necesita paciencia. Pero una cosa es saber dónde trabajar. Porque si usted va a sembrar donde hay puro cemento, pura piedra, pura roca, ¿usted cree que va a crecer algo? No, pero es que hay que tener paciencia. Y sigue trabajando en la roca, y sigue, y sigue. Hay que tener paciencia. No, eso es hacer las cosas mal. Cuando hay resultados, Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Cuando no hay resultados, ya no se puede perseverar en lo mismo.
Por eso que todo tiene que ser de acuerdo a seguir la justicia de Yahweh, dice la Escritura, la piedad, la emuná, el amor, la paciencia y la mansedumbre para hacer su voluntad. Dice Hebreos 10:36, lo leímos al principio, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Elohim, ustedes puedan obtener el fruto, la promesa, el resultado, la consecuencia, la bendición, como usted le quiera llamar. La promesa significa el resultado de haber hecho bien las cosas. ¿Y por qué muchas veces se habla de promesas sin una obediencia? Esas promesas no existen. Toda promesa está condicionada a una obediencia. Tenemos que despojarnos del pecado y correr con paciencia y simjá, otro fruto del Ruach HaKodesh que estuvimos estudiando, el gozo. La carrera que tenemos por delante. Vamos a Hebreos 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. ¿Se da cuenta que hay que tener paciencia, amado? La carrera que tenemos por delante. Cuidado, la gente que corre se cae y se golpea. Mucho cuidado. No corras porque te vas a golpear. ¿Sí? El paso es lento, pero seguro. Amén, Ajim. No quieras correr y ya hacer las cosas rápidas, no, porque no es así, amado. Verso 2, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Baruch Hashem. Entonces aquí vemos claramente, Ajim, que la paciencia es muy necesaria, el fruto de la paciencia. Casi siempre que vemos la palabra paciencia, la gente piensa, y nosotros pensamos, que todo es en relación al prójimo. Y tiene cierta verdad. Pero, ¿por qué no se es paciente con el Eterno? ¿Por qué no se actúa, no se tiene una actitud paciente y perseverante en las cosas del Eterno? ¿Por qué la gente se desespera? Alguien dijo por ahí, en Mishlei, que cuando no hay visión, la gente se desenfrena. Ahí está la respuesta. ¿Por qué la gente se desespera? Porque no tiene visión. Hoy está acá, otro día está allá, otro día está en otro lado, un pie acá, otro pie allá, saltando y saltando como rana, perdón la comparación, pero vuelvo a decir, eso trae malas consecuencias. No hay paciencia, no hay perseverancia. Siempre se está a la defensiva. Sin embargo, la paciencia también trae humildad. Es que yo necesito crecer, sí, pero si no pasas tiempo con el Eterno no vas a crecer. Te lo aseguro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 7. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿Por qué cosa? Añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Miren cuánto trabajo. Al dominio propio añádanle paciencia, a la paciencia añádanle piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Miren todo lo que hay que hacer. Por eso es un trabajo arduo y perseverante. Pero a veces la gente se desespera y quiere ya todo, en charola, servido, en bandeja. No, amado. Todo tiene un costo. El discipulado tiene un costo. ¿Sabía usted eso? ¿Qué es el discipulado? Seguir a Yeshua. Ser un discípulo.
aprender a ser un discípulo, aprender a cerrar la boca, aprender a escuchar, aprender a sujetar la carne, dejarte enseñar. Eso es. No volverte un intolerante con la persona que te está discipulando. En este caso, con el Kadosh Baruj Hu. Dominio propio, pegado, paciencia. ¿Lo leyó? Amén. Que el Eterno encamine nuestros corazones al amor de Yahweh y la paciencia de Yeshua a Mashiach. Vamos a 2 Tesalonicenses 3:3. 2 Tesalonicenses 3:3. ¿Qué dice? Pero fiel es el Adón, que os afirmará y guardará del mal. Pregunta, ¿le está usted pidiendo esto al Eterno? ¿Que lo guarde del mal? Él es fiel. ¿Qué significa fiel? Viene de fidelidad. Viene de emuná, que es fidelidad. ¿Sí? La misma raíz de amén. ¿Será difícil ser como Elohim? Hablo en características, ¿no? Porque el Eterno dijo, sean, les dijo al pueblo de Israel, sean ustedes santos, kedoshim, ki ani kadosh, porque yo soy así. Pero, ¿qué significa realmente? Porque son palabras pesadas, ¿no? Todas las características de tener los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces, si el Eterno nos dijo que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, es porque realmente se puede, no es algo imposible. ¿Usted cree que nos daría una tarea imposible? ¿Nos daría una tarea imposible para llevar a cabo? No, sería perder el tiempo, ¿verdad? Vamos a lo práctico. Tenemos que ser pacientes como Elohim, los unos con los otros. Siempre tiene que haber comunicación. Si no hay comunicación, se despiertan y se abren puertas de situaciones y de malos entendidos. La falta de comunicación es un enemigo. Dice Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es muy grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enseguida enaltece su necedad. La persona que dice quiero que me contesten y que me contesten ya, a la voz de ya, es un impaciente y muestra su necedad. Muestra que hay carne en lugar de espíritu en su vida. Por eso nosotros tenemos que tener una actitud paciente y aprender a esperar. Aprender a aceptar los sí y aprender a aceptar los no que vienen de parte del Eterno. Amén. Es una cultura dependiente del Eterno. No independiente, no llanero solitario. No que se hacen las cosas en el momento que yo quiero. Dice Proverbios 15:18, el hombre iracundo promueve muchas contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua. En el texto hebreo habla de la paciencia, ¿no? Apacigua la rencilla. Proverbios 15:18. Según el estudio del fruto del Ruach HaKodesh, explicamos del Sablanut, ¿cómo realmente demostramos que la paciencia es una característica de nuestras vidas en Yeshua? ¿Cómo lo demostramos? Punto número 1, por sobre todas las cosas, dando gracias al Creador. La primera reacción que tiene una persona, ¿sí?, que no está agradecida al Creador, es la pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero la Escritura dice que debemos de regocijarnos en la voluntad del Eterno.
Vamos a Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Regocijaos en Yahweh siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Lo estudiamos ya, ¿verdad? Y si no lo escuchó, estudie en nuestra página de internet el tema el gozo. Como mitzvah, ¿no? Además de fruto del Ruach HaKodesh. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Ahí está el nisayón. Que el nisayón lo que te trae es el trabajo de forjarte para ser una mejor persona. Cuando la persona se vuelve peor por las pruebas que pasó, entonces no entendió nada. No entendió nada. Si la persona se pone peor por las pruebas que viene de lo alto, del Eterno, no del enemigo y no los embarazos por causa de desobediencia. Estoy hablando de pruebas por la fe. Si la persona no se pone mejor y no crece, entonces no entendió nada. No entendió nada. Está en cero, está en blanco total. Punto número 2. Debemos de buscar sus propósitos. Todo esto es paciencia, amados. Darle gracias al Eterno, no importa la situación, pero saber que el Eterno tiene el control de todo. Él es el control. Punto número 2, buscar sus propósitos. Muchas veces la persona no entiende cuál es el propósito. Por eso es que empieza a desesperarse. Algunas veces el Eterno nos pone en situaciones difíciles con el fin de testificar, amados. Otras veces Él puede permitir una prueba para santificar el carácter de la persona. Y ahí vemos lo que dijimos recién, el forjar a la persona a través del nisayón. El recordar que su propósito es para nuestro crecimiento es importante. Nos ayudará en la prueba. Cuando viene la prueba y nosotros reconocemos que eso va a ser para nuestro crecimiento, eso alimenta la emuná y nos saca adelante. Es decir, que saca el barco a flote, como dicen por ahí. No se hunde rápidamente. Y punto número 3, es que un Ben Torah vive en obediencia, por lo tanto, como está en obediencia, hay promesas. Las promesas son para los obedientes. ¿Qué dice Romanos 8:28? ¿Qué nos dice? Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es solamente a los que fueron llamados conforme a su propósito. No es para todos. Esto es solamente a aquellos que fueron llamados con un propósito. Porque los que no fueron llamados no van a entender nada. ¿Y usted cree que van a poder dar gracias? No, son los primeros que se quejan. Todas las cosas que dice el Pasuk incluye las cosas que prueban nuestra paciencia. Por eso dice todas las cosas. ¿Sí lo leyó? Todas las cosas le ayudan a bien, incluyendo las cositas que prueban nuestra paciencia. Todo tiene que ser gamzu letová, todo tiene que ser para bien, no para mal. Cuando nuestra vida, miren, amados, en esto de hablar de los frutos del Ruach HaKodesh, quiero que usted haga la tarea. Usted va a hacer un balance de su vida. ¿Sabe hacer un balance? Poner muchas situaciones de cómo está su vida. ¿Quiere escribir? Escriba. Ponga años, ponga fechas, ponga meses, como usted lo quiera hacer, el diagrama. Pero haga un balance. Si usted se está enterrando cada vez más, es decir, que cada vez está peor, entonces usted está en graves problemas. Muchas veces las personas viven situaciones en sus vidas
que antes eran más fieles, pero pasaron situaciones en sus vidas que ahora no mueven un dedo y no hacen nada. ¿Y eso por qué? Entonces en el balance me va a salir negativo, en pérdida, no en ganancia. Porque los Bené Israel, cuando caminamos, vamos en avance. Y esto es personal, no es a nivel grupal. No es marketing. ¿Sí me entienden? ¿Sí? No es mercadotecnia. ¿Saben lo que es la mercadotecnia? Es el vender una imagen. Somos muchos. ¡Wow! Compre el producto. Marketing. Eso lo compra el mundo. La gente que no cree en la Biblia, que no cree en la Torá. Lo compra, dámelo. ¿Cuántos quieres? Ya, quiero. Me compraste, me convenciste. Pero el Eterno no anda en esas cosas. El Eterno quiere lo genuino y lo puro. Y lo que es su palabra. No marketing, no venta, no imagen, no publicidad. Sí a lo genuino, sí a lo real. Haga el balance, amado. Hágalo. ¿Ya lo hizo? Si ya lo hizo, usted sabrá el resultado. ¿Está trabajando por crecer en ese resultado? Que no nos agarre a ninguno de nosotros ese espíritu de conformismo. Porque eso no es para los hijos de Israel. Póngase de pie y damos gracias al Todopoderoso, porque Él nos enseña y nos habla de tantas formas y nos muestra la necesidad de sus frutos, de tener las características que Él tiene. Nosotros no podemos ser tolerantes ante el mal, algo que reinó y reina sobre los desobedientes. Amén, Ajim. Que el Abacadosh derrame de su Ruach HaKodesh, de su fuego, y queme toda cosa ajena a su presencia. Abacadosh, en el nombre bendito de Yeshua HaMashiach, levanto esta tefilá, Padre eterno, dándote gracias por tus palabras que son vida. Gracias, Abba, por enseñarnos tu verdad. Gracias, Boreolán, por hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Te pido, Boreolán, que así, Abacadosh, todos estos ejemplos que nos da tu palabra de cómo practicar y seguir y valorar cada fruto de tu Ruach HaKodesh, en esta oportunidad, Padre bendito, la paciencia. Que así mismo, Boreolán, podamos aguardar pacientemente hasta tu pronta venida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, no permitas, Padre, que ninguna adversidad nos saque, Abba, de la visión que tú has dado. Toda Rabá Alejá te decimos, Boreolán, por todos los que queremos seguirte en espíritu y en verdad. Beshen Yeshua HaMashiach. Muchas gracias te decimos y síguenos ministrando aún más, Padre. Toda Rabá Alejá te decimos juntos en esta noche. Amén y amén.